¡Súbele a la ciencia! ¡Súbele a la ciencia! Divulgación de la ciencia. UNAM presenta ¡Súbele a la ciencia! ¡Súbele a la ciencia! Con Manuel Suárez y Mila Vargués. Tu curiosidad habla. La ciencia te responde. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en el GEMS Coyoacán. Bienvenidos a una emisión más de Súbele a la Ciencia. Yo soy Manuel Suárez y estoy con Mila Vargués. Hola Manuel, ¿cómo estás? Súper contento de poder estar acá. Ya. Estábamos viendo qué tanto gritaban. Ya. Hemos ido al GEMS Tláhuac 2, a Xochimilco, a Iztapalapa. Nos faltan todavía varios. Ya, todavía. Ahí vamos. Entonces vamos a hacer una evaluación, A ver. ¿no? De qué tanto grita el GEMS Coyoacán. Vamos a ver, ¿vale? va. ¡GEMS Coyoacán! Vientos, chido. No, muy chido. Y oye, Manuel, la verdad es que estoy súper contenta porque siempre visitar, ¿no? Ir visitando cada GEMS, pues nos encontramos siempre con mucha energía, mucha ciencia, mucha tecnología. Y hoy no es la excepción porque tenemos unos temas buenísimos y sobre todo vamos a hablar por algo que creo que a ellos les gusta. Sí, de hecho este programa es un programa temático. Vamos a hablar sobre Corea, la ola coreana. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? Series coreanas de ciencia. Va a estar súper chido. Va a estar súper chido. La verdad es que estamos de verdad muy contentos y agradecidos con ustedes, con los que están aquí, por supuesto, con las autoridades de todos los GEMS. Y bueno, Manuel. Estamos en todas partes. Estamos en Facebook, en Insta, Spotify, en YouTube, en Spotify. Estamos como @súbele a la ciencia. Y en Instagram. Mila está como @Mila Vargués. y yo estoy como Manuel.SuárezL. Síganos en redes, porque ahí también subimos mucho contenido. Y si les parece bien, bueno, queremos agradecer a toda el personal del GEMS. Por ahí me iban a pasar los nombres, pero no me los han pasado. Sí, pero entonces al ratito los decimos. Pero si quieres, Manuel, hablamos sobre Universum, porque ¿sabes qué? Sí, a mí me encanta la astronomía. Sí. Yo trabajé en planetarios. Y entonces ahora tenemos planetario nuevo, remodelado. Recién inaugurado en Universum. Está Cuéntame. padrísimo. Es el planetario José de Lerrán. Es un planetario que tiene mucho tiempo, pero que había dejado de operar durante varios años. Las películas fantásticas. ¿Quién sabe quién las habrá hecho? Lo que pasa es que Mila es directora de películas de Planetario y ahí tiene 3. Tengo tres. Vayan a ver mis pelis. Y se van a exponer ahí en Universum. Chidas. Y de hecho, en este programa vamos a regalar 2 boletos dobles para Universum. Sí, así es que estén muy atentos. Muy bien. Esto sí. Van los agradecimientos. Al Jorge de Santos Valencia, que es director general del GEMS, a Silvia Ivette Martínez, Gracias, a Antonio Silvia García Rodríguez, a Alan Giovanni García y a todo el equipo de coordinación del plantel GEMS Coyoacán. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Gracias. ¿Te parece si comenzamos? Comenzamos. Va que va. Entrevista, cara a cara con la ciencia. Entrevista. Muy bien, bueno, pues estamos comenzando el programa, vamos a hablar de la ola coreana y en este momento vamos a hablar sobre todo de los orígenes de la ola coreana y para eso está con nosotros Juan Felipe López, él es del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, el CRIM. Bienvenido, Juan Felipe. ¿Le dan un aplausote, por favor, a Juan Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy contento de estar aquí, Mila. Gracias por invitarme. A ver, danos una idea de qué es el Hallyu o la ola coreana. Sí, la ola coreana es un fenómeno cultural que proviene obviamente de Corea del Sur y básicamente es una manifestación de múltiples expresiones artísticas. Ahora es muy conocido el K-pop, ¿no? La música, pero bueno, incluye también los dramas o las series, pues, las películas. Principalmente me parece que serían como lo más conocido. Y oye, por ejemplo, se habla como de un poder blando, ¿no? Por toda esta ola coreana, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos poder blando? Ya, pues si hablamos de poder blando es que existe un poder duro, ¿no? El poder duro es en las relaciones internacionales que es más coercitivo, normalmente tiene que ver con capacidades militares de una potencia o incluso financieras que son utilizadas para amenazar o para que otros países cumplan los objetivos del país que tiene este poder. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Las típicas potencias tienen un gran poder duro, ¿no? El poder blando también
puede ser parte de estas grandes potencias, pero es mucho más accesible para potencias más pequeñas como Corea. Y consiste en, a través de, a lo mejor, digamos, expresiones culturales, establecer una especie de imagen positiva que haga que las personas fuera de Corea la vean de una manera especial, como un ejemplo a seguir, etcétera. Puede ser expresiones artísticas, pero también está en la cooperación para el desarrollo, pues tienen dinero para ayudar a los demás, porque ellos alguna vez fueron ayudados, están retribuyendo esa ayuda, y esto se convierte, a fin de cuentas, en poder blando. No tienes que coercionar a alguien, sino que lo convences de que hacer lo que a ti te conviene es beneficioso para ellos. Pues es algo así como vamos a dominar el mundo a través del K-pop. A través del K-pop, por ejemplo, Hollywood, por ejemplo, es una muestra perfecta de poder blando que pues muchos países han querido reproducir. Corea no es la excepción. Claro. Buenísimo. También, por ejemplo, vemos que tienen los K-pops, los dramas también, que hemos visto muchos, ¿no? Las series coreanas, pero ¿cómo la ciencia y la tecnología también han impulsado a Corea? Bueno, en ese sentido, tiene una larga historia. O sea, el fenómeno de la ola coreana es mucho más reciente. Tiene, digamos, sus orígenes finales de la década de los 90, pero esto obedece a una capacidad tecnológica que ya tenía Corea desarrollada pues unas décadas antes. Entonces esto, cuando llegó un momento de crisis en donde sus exportaciones se vieron muy afectadas, tenían pues la necesidad de exportar algo y pensaron que exportar bienes culturales era una buena idea y tuvieron éxito. Empezaron en el sureste de Asia, como con películas o con series, no tanto la música todavía, pero bueno, ya en ese entonces había ciertas maneras de llegar, ¿no? Había contratos con otros gobiernos o televisoras de otros lados, se vendían los productos y se consumían en estos lugares. Con el tiempo y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el streaming, por ejemplo, o luego redes sociales, pues esta capacidad de los productos culturales coreanos se multiplicó de una manera impresionante. Y ellos estaban listos porque pues, mucho de su propia tecnología fue o ha sido utilizada para expandir esta influencia. Además, hay una, digamos, experiencia y conciencia en la exportación de productos que para competir en el mercado internacional tienen que ser de gran calidad. Claro. Eso lo tienen muy claro y eso pues ha ayudado a eso. Oye, pero una cosa interesante es que todos estos productos coreanos, las series, la música, pues no es folclore, ¿no? O sea, cuando tú ves las series y las películas, son muy urbanas, tocan temas que tienen que ver con videojuegos y demás, tienen que ver con cosas que tienen que ser muy tecnológicas, muchos son de zombies, o sea, hay en mil cantidad de series y películas de zombies coreanos, ¿no? Y la música, pues tiene una componente occidental, o sea, no es folclore coreano, son chavitos con el pelo pintado de güero algunos, ¿no? Con vestimentas que sí tienen un estilo coreano muy marcado, pero que tienen ciertos como lazos a Occidente. Sí, eso es cierto. Por eso hay que, digamos, tener cuidado cómo estas representaciones en realidad reflejan lo coreano, ¿no? Y entonces uno puede, por verlos, decir, ¿a poco así son los coreanos? Oye, se parece mucho a mí, se parece mucho a lo que estoy familiarizado. Entonces, eso es marketing, eso es mercadeo de estas grandes compañías y que ha funcionado porque es una fusión. O sea, tiene algo distinto. No es que vistan los trajes tradicionales, pero no se visten como las bandas de jóvenes estadounidenses o europeas. Tienen algo especial. Las coreografías, pues se parecen a las de Shakira o todas estas con las que sabemos y estamos familiarizados, pero tienen algo en especial. Para eso los coreanos son muy buenos. Para tomar lo que hay de por ahí, digamos el J-pop, que sería el pop japonés, tiene una influencia muy grande en el K-pop también.
Es que a veces los coreanos no les gusta reconocer eso, Ya. pero ahí está, ¿no? Y ciertamente el folclore coreano, las expresiones artísticas folclóricas coreanas, pues a lo mejor no son tan atractivas, ¿no? Como muchos de nuestras propias expresiones folclóricas, pues se ponen en festivales y eso, pero no reflejan tampoco como somos los mexicanos, Claro. o todos los mexicanos. Es la misma historia, me parece. Muy bien, estamos con Juan Felipe López del Centro Regional de Investigación Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM y les recordamos que vayan preparando sus preguntas, ¿no, Manuel? Sí, ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas del público, entonces si tienen Vayan. alguna pregunta, micrófono naranja, micrófono amarillo, nada más levanten la mano y los identifican. Oye, Juan, es una ola coreana, un fenómeno que nos ha cautivado, bueno, a muchos les ha cautivado, ¿no? Pero ¿por qué ahora? ¿Cuál es el contexto en el que se da este boom, este auge, ¿no? Este gusto por la cultura coreana? ¿Por qué ahora y no antes? Antes, bueno, estaríamos pensando de los años 2000 para acá, ¿no? O sea, es muy reciente. Muy reciente, sí. Y ahora, yo creo que mucho tiene que ver justamente con las tecnologías de la información y la comunicación, para lo cual, como decía hace un momento, Corea tiene ya un camino muy avanzado. Empezaron con, no sé, productos manufactureros como muchos otros países, pero en los años 80 y especialmente en los años 90 pusieron mucho énfasis el gobierno y las empresas privadas a producir bienes de alta tecnología. Esto por supuesto que beneficia a eso, pero ya en los finales de los años 90 y en los años 2000, digamos, el modelo coreano ya dio un salto en su economía hacia una economía más del conocimiento, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la política del Estado coreano para desarrollar ese tipo de industrias del conocimiento. El K-pop, los dramas, todo eso se basan en ese tipo de industria, ¿no? Porque es eso, o sea, no solo son expresiones artísticas, es todo un aparato económico atrás de Y también eso. en la parte tecnológica, incluso, o sea, hay como mucho apoyo de parte del gobierno para generar una industria, un crecimiento de la industria de videojuegos, ¿no? Sí. Eso, o sea, ¿tú crees que ese es un modelo que puede seguir cualquier otro país? O sea, ¿a México le funcionaría algo así? Mira, Corea tiene ya un camino andado, como digo, de mucho tiempo atrás. Cualquiera lo podría seguir, pero me parece que hay una trayectoria que sí se necesita tener para pues insertarse en lo que preguntabas antes, en lo que ahora llamamos la economía digital, ¿no? Esto es clave, pero no cualquiera puede entrar a ese tipo de tecnologías. Necesitas una masa poblacional de técnicos, de científicos, de pues, personal preparado en las empresas y también en el sector público que sea capaz de desarrollar ese tipo de tecnologías como la de los videojuegos, que si, digamos, un gobierno tuviera esa visión y junto con sus empresas locales o con convenios con otras empresas, pues siempre es una posibilidad. El caso de Corea es que muchas de estas empresas que participan en la economía digital de videojuegos coreanas son coreanos. Son empresas coreanas, apoyadas por el gobierno desde varias décadas atrás, apoyados por una política de ciencia y tecnología, la misma apoyada por una política educativa enfocada en desarrollar altas tecnologías. Y sobre todo una política donde se le apostó a la educación durante mucho tiempo, ¿no? O sea, hubo una inversión de prácticamente 20% del PIB en educación durante 2 o 3 décadas. Ya, bueno, perdón. No, porque es impresionante. Si tú ves el crecimiento de Corea hace 50 años, en una economía más chica que la mexicana, y ahorita es 6 veces más grande, o 3 veces más grande. Eso es cierto, pero además, no nada más es la inversión en educación, porque en México también se invierte en educación, sino el propósito de la educación. Entonces, en el caso de Corea, hay una inversión grande en infraestructura y obviamente en contenidos curriculares, pero era en función de un proyecto de industrialización.
y era un proyecto de industrialización que tenía como fundamento el crear sus propias empresas industriales para competir con las otras economías más avanzadas. Entonces, este era el propósito. Era un propósito muy instrumentalista, no era así la educación por lo bonito que es tener, digamos, una educación, una escolarización y que los chicos y chicas terminen la primaria, que es el caso de Corea, sino que pudieran ir más allá, que pudieran ser técnicos, ingenieros, científicos, que llevaran a la economía hacia niveles superiores, que en realidad les permitieran competir con las grandes potencias o los grandes países industrializados, y no nada más con personas que pudieran manejar máquinas o saberle aquí y allá, improvisar, etcétera, que ese es el problema de muchas otras economías que no tienen esa visión. Oye, Juan Felipe, tenemos tenemos Una una sección sección. que se llama Ciencia o Ficción. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una oración, vamos a decir una aseveración. Para quien quiera participar, nos dice si es ciencia o ficción, si creen que es ciencia o ficción, y luego pasamos contigo y nos das tu opinión, ¿vale? Va, Va, buenísimo. ¿quién le quiere entrar a un ciencia o ficción? A ver, ¿quién se anima? De este lado. De este lado. A ver. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Hola, Eduardo. A ver, ciencia o ficción. Corea ha invertido en ciencia y tecnología, por eso la ola coreana tiene un gran éxito y alcance. ¿Ciencia o ficción? Ciencia. Ciencia. Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo Muy estoy bien. completamente Muy de bien, acuerdo. bravo. A ver, ¿quién más se anima? ¿Otro ciencia ficción? Ciencia o ficción, ¿de qué ¿Quién, lado? quién, Acá, quién? tú tienes más, ¿Dónde, todas dónde, las ganas dónde? de levantar la mano, ya te vimos. Sí, a ver, ahí va. ¿Cuál es tu nombre? Naila. Muy Hola, bien. Naila. A ver, Corea del Sur está a punto de reemplazar a la mayoría de los trabajadores con robots e inteligencia artificial. ¿Ciencia o ficción? Ficción. No es una pregunta digamos, de sí o no, porque va para allá, eso sí. Ok. Y la inteligencia artificial sí ha reemplazado a muchos trabajos, no nada más en Corea, en México y en otros lados, Pero ¿no? ha creado otros. Ha creado otros, pero es en donde la educación tiene un papel muy importante, y si no está la gente preparada para crear inteligencia artificial o usar la inteligencia artificial, va a ser reemplazada por ella. Okay. Eso es cierto, pero de momento, y se van a crear otras actividades que es imposible que las máquinas o los hagan. programas Lleven a cabo. sustituyan. Sí. Vale. ¿Te parece, Manuel, si vamos a preguntas ahora? ¿Quién tiene preguntas para Juan Felipe? Aquí adelante. A ver. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Miguel Ángel y Hola, mi Miguel pregunta es que si tú crees que sea bueno aplicar algunas estrategias de Corea para que países como México puedan tener un buen desarrollo. Aplicar unas, ¿qué, perdón? Estrategias aplicar las como estrategias Corea, que se han aplicado en ¿a Corea México? para aplicarlas a México. Sí, claro que se podría, pero se necesita tener esa visión. Entiendo que actualmente el gobierno en turno está interesado en desarrollar economía digital, pero lo que necesitamos es que haya más personas, muchas más personas, capacitadas para participar en esa nueva economía digital y del conocimiento. En Corea se dedica más o menos el 5% de la riqueza nacional en educación, ¿ok? Y en ciencia y tecnología también, 5%. En México es alrededor del 0.5% de inversión en investigación y desarrollo. En Corea hay alrededor de 9,000 investigadores por cada millón de habitantes. En México son menos de 400. Entonces tenemos mucho camino por delante para lo que tú quieras hacer, pero pues hacerlo a ese nivel, ¿no? Entonces hay que apostar a la educación y a la ciencia y la tecnología. Buenísimo. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Aquí de este por lado. este lado. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Santiago. Hola, y Santiago. mi pregunta es que, por todos los avances que ha tenido Corea, ¿es un país sin problemáticas? No,
Corea es un país con muchos problemas. Actualmente, algo de lo que no se sienten muy orgullosos es problemas de desigualdad económica. Todo esto de la IA y pues las economías digitales, finalmente es un grupo muy pequeño en la proporción de la sociedad y la población coreana que pueden y tienen esas capacidades, pero el resto no las tiene. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué ha pasado también con un sistema económico que depende mucho de las grandes empresas coreanas, que absorben pues la gran riqueza de la nación y queda muy poco para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores? Entonces hay mucha desigualdad. Esto es un problema que pues los diferentes gobiernos y la sociedad surcoreana han intentado y están preocupados por resolver. Entonces yo creo que este es uno de los principales problemas. No sé si tú o alguno de ustedes vieron una película que se llama Parásitos. A lo mejor está o estuvo en Netflix mucho tiempo. Si ya no está, búsquenla, porque ese me parece que es un reflejo interesante de lo que está pasando en la sociedad coreana. Es una sociedad muy dividida económicamente, y pues esto también se reproduce en divisiones en las capacidades educativas. Porque neoliberal, ¿no? Es neoliberal, pero al mismo tiempo está muy concentrado. O sea, el mismo neoliberalismo en Corea ha derivado en una concentración económica importante que ha dejado de lado a muchas personas, y eso pues es en realidad un problema muy grave. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es tu nombre? Hola, hola. Bueno, Daila, pero una pregunta. ¿Cómo de la misma rama de de lo de Corea, cómo la idealización de Corea y de países del continente asiático podrían afectar a las mentes más jóvenes? ¿Quieres decir cómo vemos a Corea? Desde los jóvenes, ¿cómo ven a Corea? Así, ¿cómo las ideas o cómo idealizar un país como tal podría afectar a los jóvenes, especialmente a países como Corea? Por lo que recibimos de dramas y todo esto, sí. Pues finalmente esto es un filtro que alguien seleccionó para presentar fuera de Corea, ¿no? Y que quiere mostrar un rostro de Corea, y muchas veces por ver ese tipo de producciones, de cine, de series o la misma música y sus coreografías, nos da la impresión de que Corea pues, es un país muy avanzado, etcétera. Entonces, si lo relacionamos con lo que acabo de decir de los problemas de desigualdad, de pobreza en los niveles que no se tenían de hace poco, entonces esto pues sí puede llegar a afectar la idea que tenemos de Corea, y también dentro de Corea pues les da la impresión de que no se está representando adecuadamente esto, ¿no? de las propias realidades. Entonces lo mejor es ir y ver uno mismo, ¿no? Lo que uno consume, y pues ir y hablar con coreanos, ver qué piensan, cómo se sienten, de cómo está siendo representado su país, se sienten orgullosos o qué. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimo. Se nos acabó el tiempo, pero un aplauso para Juan para Felipe, Juan por favor. Felipe, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Súbele. Gracias, muy interesante. Gracias. Likes y tendencias con Marían Trejo. Pues ya estamos de regreso aquí en Súbele la Ciencia, y la verdad es que hoy estoy sumamente contenta porque regresamos a una sección, Manuel, que a mí me encanta, porque es como... Hace mucho que no te veíamos. Hace mucho que no te veíamos, pero bueno, la presento primero. Démosle un fuerte aplauso a Marían Trejo. Trae porra. Sí, trae porra. Pero déjenme, ustedes tal vez no conozcan a Marían, pero ella es nuestra productora audiovisual, pero además siempre nos trae como chismecitos tecnológicos, trends y demás, tendencias. Y a ver, ¿qué nos traes para hoy, Marían? Bueno, hoy no les traigo tendencias, les traigo mi mero mole. Mi mero mole. Este programa es mi favorito porque me gusta toda la cultura coreana.
Entonces ahora les vengo a hablar sobre series coreanas. A ver, que estén coméntanos, ¿cuáles son tus Pero series recomendaciones? coreanas que tienen que ver con tecnología, ¿no? Sí, Bueno, obviamente. tiene que ver con tecnología, era como con el tema, a ver. O sea, sí también se mezcla, en los dramas coreanos se llega a mezclar la ciencia y la tecnología, pero también un poco de romance, suspenso. Pero, a ver. Sí, pues si no serían documentales. Sí. ¿Tú te imaginas que alguien se enamore de un holograma? Sí. ¿Sí? Me lo puedo imaginar. ¿Se lo pueden imaginar? Sí. O sea, ahorita hay apps para tener un Se compañero casan digital. con inteligencias artificiales. Se casan. Me Sí, tocó, oye. me tocó ver un museo donde No. tenían una como una especie de muñequito, que era un holograma dentro de una jaulita. Y entonces tú llegabas y te preguntaba cómo te había ido en el trabajo durante el día. Mientras tú cocinabas, él se ponía a cocinar. Mientras, cuando tú ibas a dormir, él se agarraba su cobijita y se dormía. ¡Órale! Y eso es real, eso es real. ¿En Corea? No, es japonés, era ¿Japonés? japonés, pero existe. Bueno, de todas las series Ok. que les voy a recomendar, todas vienen en Netflix, porque pues es una plataforma fácil de adquirir. Y el primer drama del cual les voy a hablar se llama Hulu, mi amor, que prácticamente se trata de que tú utilizas unas gafas e inmediatamente ves a un holograma. Entonces la protagonista, como tiene un problema mental que no puede reconocer los rostros de las personas, pero mediante estas gafas ve al holograma, ella empieza a interactuar con esta IA y se empieza a enamorar del holograma, la cual me dio un poco de cringe al inicio, porque dije, ¿cómo una persona se puede enamorar de una inteligencia artificial? Pero pues sí, sí pasa. Y además no solo eso, o sea, el creador de esta IA lo hace igual, ahorita lo pueden ver mediante las imágenes que también están en YouTube. El creador de este holograma hace su propio holograma y la diferencia es que el empresario se muestra como un personaje muy seco, pero lo que hace la IA es empezar a mostrar sentimientos. Y también nos habla un poco de la soledad, ¿no? Que los humanos experimentamos en algunos momentos y cómo es que a través de la soledad, pues estas personas pueden llegar a recurrir a la tecnología para no sentirse solos. Incluso, ¿quién no ha usado ChatGPT para que sea su propio psicólogo? Híjole, es una mala recomendación. No lo Es una mala recomendamos. recomendación. Pero no, sí, definitivamente Sí, no. hay IAs que se están No. usando para muchas cosas. A mí me tocó también ver otra que era igual en un museo, que era una IA para rezar. ¿Para ¿no? qué? Para rezar. Ah, rezar, Para rezar y órale. entonces rezaba contigo. ¿no? Sí, no está muy alejado de la realidad porque hace un año, en el 2024, la policía de Seúl creó un holograma, un policía holograma, entonces aparece a partir de las 7 a 10 de la noche y cada 2 minutos aparece. Y sí tienen estadísticas de que la violencia se ha reducido a un 22%, principalmente para evitar peleas de calle, porque donde ponen los policías son zonas en donde hay bares y alcohol y surgen peleas. Bueno, ese es My Hololove. ¿Qué más tenemos? Pero a ver, otras recomendaciones. También si quieren ver como más sobre inteligencia artificial, también les recomiendo Recuerdos de Alhambra, que se trata sobre un videojuego de realidad virtual, pero este videojuego tiene como una falla, y esa falla es que prácticamente pues sí puedes morir dentro del videojuego. Muy bien. Y otra que les recomiendo sobre salud mental se llama Una dosis diaria de sol. Daily Dose of Sunshine. Exacto, que trata sobre depresión, ansiedad y varios trastornos, pero aquí lo interesante de esta serie es que los actores y lo que viene siendo el director del K-drama, o sea, representaron muy bien cómo es que las personas con enfermedades mentales, cómo viven esa enfermedad mental, ¿no? Y también trastornos de pánico, ilustra muy bien ese K-drama, cómo una persona con trastorno de pánico puede sufrir pues un episodio, ¿no? Ya. Y además también recordemos que pues Corea es uno de los principales países con mayor tasa de suicidios. De 29.1 personas se suicidan de 100,000 personas. Órale. Sí. Está alto. Sí. Está muy alto. Y tienes una recomendación más, ¿no, Marian?
Sí, de hecho son otras dos. A ver, Pero cuéntanos. me salté algo importante. Cuando estaba viendo este K-drama, pues obviamente Corea, como sabemos, es un país muy competitivo, ¿no? O sea, de que prepara, por ejemplo, a los idols desde muy temprana edad. Incluso los estudiantes, pues se les exige más, ¿no? Que llegan a estudiar hasta 16 horas y los trabajadores, aquí se supone que bueno, ya va a empezar la ley de que tendríamos que trabajar 40 horas, pero en Corea trabajan hasta 50 horas, lo cual los lleva pues a recurrir a la parte del suicidio. Y también, mientras estaba buscando información de todo esto, descubrí que, yo no sabía, pero descubrí que en 2010 apenas Corea prohibió la parte de que los maestros ya no le pueden pegar a sus estudiantes. O sea, yo creí que eso ya se había dejado atrás, pero no, es muy reciente, ¿no? Porque los alumnos sienten esta presión y también, pues, principalmente son personas de 10 a 29 años que practican el suicidio. Ya. Qué fuerte. ¿No? Bueno, y A dinos otra serie tienes, otra ¿no? serie. Sí, la otra serie habla sobre el espacio. A ti, Mila, Ay, que te me gusta la A ver, astronomía, cuéntame, te a la ver. recomiendo A ver, muchísimo. ¿cuál es? Se llama Cuando las estrellas hablan. Ok. Y esta serie en Corea no fue un éxito porque esperaban como más, Ya. pero esta se empezó a grabar en 2023 y las filmaciones terminaron en 2024. Pero prácticamente nos hablan sobre un astronauta y un turista espacial. El turista espacial va a hacer como de manera ilegal congelar como óvulos para que su cuñada se pueda embarazar. Pero todo cambia porque el astronauta y el turista se enamoran y resulta que no sé si eso pueda ser posible en algún futuro, pero de que la astronauta se embaraza en el espacio. Órale. Y el bebé queda en el espacio, o sea, no Pero hay ya ninguna no, forma- sin spoilers, ya no, sin sin spoilers. spoilers. Sí, no, ya Sin está. spoilers, Sí, pero sin está bien spoilers. interesante. Sí, Yo hasta no, ahí, yo no hasta me ahí. imagino que eso pueda suceder o no sé Y qué tienes piensen. una más de alienígenas, ¿no? ¿La has visto? Se llama Parasite, Los Ok. Grises. Ya la vi, está súper chido. Sí, eso está bien padre. A mí lo que me impresionó, o sea, estuvo tan padre que me dormí a las 3 de la mañana. ¿La viste toda? A las Por 3 de eso la llegó tarde mañana al trabajo. viéndola, pero se trata de... Por eso las ojeras. Por eso las ojeras. Pero esta serie nos habla sobre cómo los parásitos, que son alienígenas, pueden llegar a comer tu cerebro, ¿no? Que entran por el oído y se comen tu cerebro y ya parten de ahí, o sea, mueres y se hacen propios de tus cuerpos, así como también la de los hombres de negro. Algo así pasa Va a con esta serie. Pero está muy interesante. Y se dice que a lo mejor pueda haber como otras dos temporadas, pero pues finalmente no se ha dicho nada. O sea, se quedó como en pausa y todo esto aunque es de un manga japonés, como que se inspiraron en ese manga y dicen que no es como muy parecido. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Marian. por Un las aplauso para recomendaciones. Marian. Un aplauso para Marian. Ping Pong Ciencia. Ping Pong Ciencia. Va súper bien. Bueno, entonces tenemos 2 boletos dobles para Universum. Sí. Los pueden usar cuando ustedes quieran, pero recomendamos que vayan pronto porque está recién inaugurado el planetario exacto. nuevo. Está la sala de Universo. O sea, ahorita hay varias, además hay varias exposiciones temporales que están súper cool. Entonces, antes de que se vayan, les recomendamos que vayan. Y para regalar estos 2 boletos está facilísimo. Vamos a hacer un ping-pong ciencia. Facilísimo. Las preguntas no son de ciencia. No, para nada. Son bastante fáciles. Está súper fácil. Entonces, la onda es que vamos a aventar esta pelota para el lado que grite más. Y quien quiera boletos, si no quieren el boleto, simplemente empújenla para atrás. Pasa la pelota. ¿Ok? Pásenla hacia alguien más que la quiera, pero pongan las manos porque si no les pega en la cabeza. ¿Ok? Sí, eso. A ver, ¿dónde? Por otro Mira, lado, aquí hay muchas manitas. si la quieren agarrar, entonces contestan una pregunta facilísima y ya. Va. Entonces, ¿para acá o para acá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo veo Creo que más manos ganó- al centro. ganó al el centro. Vas. Ping pong ciencia. Vas. ¡Ándale! Eso. Muy bien. Muy bien. A ver,
Va la pregunta, yo las hago si quieres y tú los regalas. Va. Es para quien nos quiera, nos va a decir por qué quiere visitar el Museo Universum. Está regalada. Somos los más Sí, barcos somos del súper- mundo. Qué bueno que no somos profesores de acá del IMC, ¿no? Ya todos 10. Porque muy pocas veces he ido a museos, entonces me dieron ganas de ir a este. No, ya, estás. denle y denle más. ¡Bravo! No, estuvo buenísimo. Ok, vas, Manuel. Yo otra vez, ahora sí. Sí, y si A ver, quieres, ajá. lado izquierdo, lado derecho, No, centro. Lado Creo que el lado izquierdo. izquierdo ganó, izquierdo. lado izquierdo ganó. A ver, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ping Pong Ciencia. Ándale. Eso. Mira. A ver, Se la regalamos. está súper fácil. Nos tienes que decir si ya sabes qué vas a estudiar y por qué vas a estudiar esa carrera. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alan. Hola, Alan. Yo voy a estudiar música y pues lo voy a estudiar qué porque me gustan mucho las artes, la música, desde muy pequeño me ha gustado y pues eso. Está buenísimo. Va, buenísimo. Va. ¿Listo? 2 boletos para Vas. Universum. Va. Desde Darwin hasta Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Muy bien. Bueno, estamos de regreso en Sobre la Estamos de Ciencia regreso. después de la etapa de los regalos. Sí. Y bueno, de hecho, hemos estado hablando de Corea y justamente en Corea hay como una serie de casas tanto tradicionales como nuevas que digamos que tienen componentes ecológicos y medioambientalmente sustentables. Y aquí en el GEMS se llevó a cabo un concurso para diseñar una ecociudad a escala. Wow. Y están con nosotros y queremos que les den un súper aplauso a la profesora Tania Corona y Elizabeth Osnaya, que es estudiante de aquí del GEMS de Coyoacán. Un aplausote, por favor. Bravo. Bienvenidas. A ver, ¿por qué no, Tania, nos cuentas primero qué pasó, de qué se trata el concurso? Claro, bueno, pues justo es promoviendo esta parte de la ciencia. Lo que yo siempre llego a decirle a los chicos es que la ciencia está en absolutamente todo. Somos científicos desde que nacemos, entonces fue un poco de crear la sinergia entre los temas que hemos visto y aplicarlos o que ellos pudieran aplicarlos en su día a día, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Poder crear una mini ciudad sustentable a través de las centrales eléctricas, transformar todas estas energías renovables para poder construir una mini ciudad. Muy bien, pero a ver, también cuéntenos qué aprendieron, al construir toda esta ciudad. Bueno, principalmente yo soy Jenny. El trabajo lo hicimos entre mi hermana y yo porque era un trabajo en equipo. Pues aprendimos muchas cosas. La verdad que fue un reto muy grande el haberlo hecho, ¿no? Y muchas gracias a la maestra porque fue ella la que nos motivó y la que dijo, sí pueden y ustedes pueden. Somos 2 personas ya grandes, pero estamos trabajando, corremos y venimos y hacemos todo. ¿Cuál era para el objetivo presentarlo. principal? A presentar las energías sustentables. Aquí en la maqueta usamos 2 paneles solares y 2 generadores de Es energía, aerógrafo. Tenemos energía solar, energía eólica y eólica, tenemos energía también hidráulica. Hidráulica. Entonces, si se asoman, todas las casitas prenden. Si hiciéramos funcionar los... Ahorita están prendidas, ¿verdad? Ya, a ver, acércate, Pedro, para que lo vean en nuestras Sí, cámaras. también todos los postes prenden con la energía eólica y en teoría también la turbina eléctrica del agua con hidráulica. Nice. Sí, Qué chido. todo Qué funciona, padre. súper padre. Todo funciona. Oye, entonces aquí hay, ¿qué ciencias hay aquí? Hay química, hay energías renovables. Claro, hay química, energía física. renovable, energía solar, energía eólica, energía hidráulica y todo pues aplicado a energías que transforman toda esta parte renovable en energía eléctrica para nuestros hogares. Oye, Jenny, y a ver, este es el premio ganador. Pero para... Es el premio ganador. Es el premio ganador. Aplauso. Bravo, sí, primero. Bravo, muchas felicidades. Pero dinos, ¿por qué ganó tu modelo de ciudad? Pues yo creo que principalmente porque sí le pusimos empeño y la verdad que sí fue un reto muy bonito, nos gustó el que funcionara todo
el verlo, o sea, si le ponemos ahorita aquí luz, aire, funciona y prenden todas las luces, ¿no? Y yo creo que es un proyecto que sí se puede llevar a cabo en esta ciudad, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos... Es decir, si lo escalaras a nivel ciudad, funcionaría. Sí. Definitivamente, Wow. sí. Está muy bonito, ¿no? Sí, está muy increíble. bonito. ¿Y cuáles dirías que son las enseñanzas de este proyecto en términos de sustentabilidad? Yo creo que más que nada para cuidar el planeta, ¿no? Para ver cómo son las energías limpias que podemos manejar y salvar todavía el planeta, ¿no? ¿Y esto se podría llevar a nuestras casas? O sea, así en la vida cotidiana. Sí, definitivamente yo creo que sí. Va, muy bien. ¿Van a continuar con este tipo de concursos? ¿Va a haber otro tipo también de concursos para seguir incentivando y motivando a más propuestas de energías sustentables? Claro, lo que se busca justamente es seguir creando la conciencia ambiental en los estudiantes y pues seguir promoviendo que no solamente se lleven todos los conocimientos teóricos, sino que puedan verlo reflejado ya en aplicaciones en su vida diaria. Buenísimo, buenísimo. No, la verdad es que de verdad, quienes tengan oportunidad de participar, háganlo, porque además de que se la van a pasar muy bien, van a aprender, pues están dejando un aporte, ¿no? Para tener más ideas acerca de cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Les agradecemos Muchísimas muchísimo. gracias. Por estar en un aplausote, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias y muchas felicidades. Súbele a la ciencia. Transformando al mundo. Va, muy bien. Bueno, pues estamos de regreso y ya estamos en la recta final del programa, Sí. pero queremos que le den un súper aplauso, por favor, a Sergio Gallardo. Sergio trabaja en el programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, y queremos terminar el programa pues nuevamente hablando un poco más sobre la ola coreana, que pues está impactando no nada más en Asia, sino en diferentes países. Impacta culturalmente, impacta de alguna manera socialmente, hay una parte que tiene que ver aspiracional, ¿no? O sea, impacta en la parte tecnológica. Entonces, ¿tú cuáles crees que sean los factores clave que hayan permitido que esta ola se mantenga, crezca y que no sea nada más como una especie de moda pasajera? Ay, ¿Nos ayudan con el micro, producción? A ver, ahí. Bueno. Ahí estamos, ya, listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, Genial. buenísimo. Pues bien, yo creo que son 3 factores clave bien importantes, que es sensibilidad, digitalidad y fandoms. Ok. A ver, explícanos las 3. Ahí va. Juan Felipe ya nos hablaba un poquito de esa relación que hay entre los modelos y la economía, la tecnología que tiene Corea del Sur y con esta producción de contenidos, pero algo que han explotado a mayor profundidad es la sensibilidad. Por ahí Vicente Fernández decía que no hay mejor manera que ser sumamente internacional que siendo sumamente regional. Pues creo que la industria del Hallyu lo ha llevado a este nivel, pensando que no hay mejor manera de llegar a audiencias globales que explorando de manera regional y local su sensibilidad histórica, corporal, gastronómica, y desde ahí hay un trabajo emocional bien interesante que está enteramente presente en cada uno de los proyectos y contenidos, y desde donde conecta no solamente con el tema, sino con las emociones. Ahí está la clave. Ya. Oye, Sergio, me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, en el sentido de pues que hablas justamente de la identidad, ¿no? De la identidad de un país y cómo esta identidad puede internacionalizar toda una cultura. Pero esta identidad coreana, ¿cómo influye en la identidad también mexicana? ¿Qué está cambiando a partir de la nueva ola coreana, o sea, de la ola coreana? Claro, están cambiando un montón de cosas, y aquí quisiera citar a una estudiante de la ENA. Ella es antropóloga y está haciendo su tesis sobre mujeres adultas fanáticas del Hallyu. Okay. Y esto es interesante porque de pronto a veces tenemos la imagen donde solamente las juventudes son las que consumen, que se ven atraídas. Claro. Y ella encuentra que este consumo, particularmente en madres, ha sido un espacio muy importante para conectar de distinta manera con su familia, incluso con sus relaciones laborales, y desde ahí pues plantear que hay un ejercicio de reinteracción, digamos, ¿no? De reconstrucción de sus lazos comunitarios, sociales, familiares, a partir de estos consumos. Entonces, de entrada ahí hay un montón de cambios, ¿no? Y, perdóname, ¿y hubo algún como evento en específico a partir del cual
esta ola coreana comenzó? ¿Hubo O sea, como algo? un punto de inflexión, Sí, ¿no? ya hemos hablado como de algunas cosas, pero de manera muy general, en la parte económica, política y demás, pero ¿hubo algún punto de inflexión que nos permitiera dar auge a toda esta a nuestro boom coreano? Claro, hay uno que seguramente todos los que están acá se ubicarán, pero antes quisiera decir que también hubo momentos por escalas a propósito de los K-dramas que se hablaba acá. No sé si ustedes sabían que tuvimos a partir del 2005-2006 telenovelas o K-dramas coreanos doblados al español y en televisión pública. Sonata de Invierno y Una joya en el palacio entre 2005-2007 estuvieron pasando en Canal 11 y Canal 22. Pero si hay algo que va a detonar a nivel global, esto es el año 2012 y es Psy con la canción Gangnam Style. Claro. Esta canción, seguro la gente le ubica, ¿no? De acuerdo, claro, o Gangnam claro. Style, todo el mundo bailando, claro. ¿no? Sí. Y todo el mundo la bailaba, sí. Es la primera canción en la historia en juntar 1,000 millones de reproducciones a nivel global. Y no solamente eso, estuvo 4 años en el top 1 de esta plataforma, ¿no? Hoy en día, digamos, 10 años después, sigue ahí en el top 10 y solamente ha sido superada por otra canción coreana que también seguramente han escuchado, y más aquellos que son padres, madres o de pronto conviven también con infancias, que es Baby Shark, seguramente claro, la conocen. Sí, Baby Shark. ¿A poco? Baby Shark, Baby Shark. Sí, Baby Shark, claro. Es que es además como el video para niños más visto, ¿no? En la historia, es de, más visto en la de historia, YouTube, ¿no? Sí, de YouTube, sí, claro. Sí. Está cañón. No, está cañón. Está cañoncísimo. Oye, y ahorita regresando a la pregunta que te había hecho Emila, a ver, tenemos una afectación y cómo se mezcla la cultura mexicana con eso, porque tú dirías que en México hay un arraigo cultural fuerte que a la hora de que interactúa con algo como la cultura coreana se empieza a mezclar o se separan o son los grupos que se van por un lado y otros grupos que se van por otro lado. ¿Cómo funciona esa parte? Claro, yo creo que hay un montón de cosas ahí, como qué te atrapa y qué te hace mantenerte en estos gustos, en esta afición, y tiene que ver con ese rasgo que hace ratito mencioné, que son los fandoms, ¿no? Estos grupos en los que te permite socializar, crear, y esto es como muy importante, nuevos lazos de confianza, de apoyo, a partir de un gusto común, ¿no? Sea un artista, algún grupo, alguna serie, y que esto va transitando de lo digital a lo espacial, y ahí yo creo que es como una clave súper importante. Hay un término que seguro por acá ubican y hasta a lo mejor se baila aquí en el IEMS Coyoacán, que son los dance cover. ¿Ustedes saben qué es esto de acá? No. Así como cuando vamos a un karaoke hacemos como el cover de una canción, ¿no? La cantamos a nuestra manera, la interpretamos. El dance cover es hacer la coreografía de nuestra canción, de nuestro artista favorito, sí, obviamente metiéndole nuestro estilacho, ¿no? Quizás con la estética propia, cambiando algunos gestos, volviéndolos propios. Y esto es bien interesante porque entonces hay grupos que van pasando de solamente estar consumiendo quizás en conciertos, en Netflix, se hablaba de plataformas, ¿no? O en YouTube, a estar ocupando el espacio público, en el estar haciendo nuevas amistades, en estar generando nuevas habilidades, como es el bailar, ¿no? Aprenderse las canciones. Entonces creo que por ahí hay como esa conexión bien interesante. Okay. Ahora que hablaba Sergio de los fandom, ¿no? Que son estos grupos que, además de reunirse, crean pertenencia, comunidad y demás, pero ¿cómo se manifiesta en ese sentido esta pertenencia de los fandom mexicanos, justamente de la ola coreana, de los grupos y bandas coreanas? Claro. A mí me gusta mucho un trabajo de un antropólogo que se llama Federico Gama, no sé si por ahí, a lo mejor no les suena, pero han visto una foto que se volvió meme muy famosa de un chico que está con una pañoleta en la cabeza y una playera de la Virgen de Guadalupe con una pose medio chacalona y así como que retando a la mirada de donde viene la fotografía. Esta es una de tantas fotos que toma él en su serie llamada Masagua Cholo Scatopunk. Y con esto él está siguiendo el rastro de muchos jóvenes indígenas que llegan a la ciudad a probar suerte, a buscar trabajo y encuentran en el ska, en el punk, una serie de encuentros para volver suya la ciudad, pertenecer a este espacio monstruo loco. Y creo que algo así pasa también con el Hallyu, ¿no? En un proceso que le llamamos a veces en la literatura o justo en estos contenidos como el coming age, ¿no? Ir creciendo, ir entrando a distintos escenarios donde de pronto empiezas a trabajar, empiezas a ir de la prepa a la universidad. El estar en estos espacios es
sumamente cautivante y va generando estas pertenencias hacia otras dinámicas. Vamos a abrir un espacio para preguntas y además vamos a hacer un ciencia ficción. Exacto. Pero antes de, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, vayan preparándose. Primero vamos a hacer el ciencia ficción, Sí. pero antes de eso, una última pregunta de mi parte es, ¿aprender coreano te ayuda como a adentrarte en el fandom o no es necesario? Totalmente. Aquí voy a relatar, o más bien delatar mi edad, pero hace 15 años, cuando yo estaba estudiando coreano, había no más de 15 personas en un salón, ahora en Alt, antes L. Ahora es imposible, digamos, o casi imposible poderse registrar. Hay una sobredemanda que estos espacios no llegan a suplir. Y por ahí hay una figura que a lo mejor quienes están por acá ubican, que es Cristian Burgos. Él empezó estudiando ahí, fuimos como compañeros de generación y ahora, gracias a una fascinación que él tenía por los shows coreanos, dominó el idioma y hoy en día es el embajador de México en Corea del Sur y participa en varios de estos shows donde él primero los veía con mucha fascinación, ahora forma parte de esta... Pero es evidente que además es una cuestión que tiene que ver con justamente poderte acercar a la parte cultural, porque pues, aprender coreano, Corea es un país chiquititito, ¿no? O sea, no es como que y el idioma con el que se comunican con el mundo no es el coreano, ¿no? Necesariamente. Claro, y el coreano es el idioma que más ha crecido a nivel mundial de estos otros idiomas que no se estaban hablando tanto. Y mencionaba el caso de Cristian porque se ha vuelto como un emblema, como un modelo a seguir, y si bien ha abierto como oportunidades laborales, culturales, un nicho que se ha explotado en esta última generación, digamos, sobre todo diría mujeres aficionadas, es la traducción de literatura coreana al español. Y esto, claro, abre una ventana a otras historias, otras facetas de la historia, de la identidad, incluso también de la desigualdad que hablaba hace rato Juan Felipe, ¿no? De esta sociedad tan fascinante a partir de dominar el idioma. Oigan, ¿les parece si vamos a ciencia ficción? Ciencia ficción, va. Muy bien. ¿Quién le quiere entrar a ciencia ficción? ¿Quién quiere? Híjole, no a sé. A ver. Alguien. Por ahí no quieren participar. ¿Cómo crees? Nos vamos a llevar los regalos para nosotros. Playeras. Todas las playeras que teníamos. Hay que No, de plano. Guarden la producción. Mira aquí, ya se animó. Ya se animó. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Ricardo, un gusto. Hola, Ricardo. A ver, ahí te va. El fandom mexicano de la ola coreana es principalmente femenino. ¿Ciencia o ficción? Ciencia. ¿Qué opinas? Más yo. Correcto, sí. ¿Sí? Ok. Y ahí el rasgo es principalmente, ¿no? Ya. Obviamente tenemos también muchos varones que han estado, sobre todo en esto que les hablaba del dance cover, ¿no? Participando en distintos fandoms, pero claro que a nivel general lo que más participa son las mujeres. Buenísimo. Vamos con otro ciencia ficción. Por acá, ¿cuál es tu de este nombre? lado? Okay. Mi nombre es Edwin. Hola, Edwin. Hola, Edwin. A ver, ahí te va. Esta afición es una forma de socializar y pertenecer a un grupo. ¿Ciencia o ficción? Ciencia. Ciencia, sí, muy bien, correcto. muy bien, Edwin. Muy bien. Ahora Preguntas. sí, ¿quién tiene alguna pregunta para Sergio? Tenemos a un especialista aquí en la ola coreana. Bueno, mientras alguien se anima a preguntarle, parece como pregunta de crema para la cara, ¿no? Pero, a ver. o sea, como qué beneficios percibe la gente en el sentido de meterse al rollo de la ola coreana. O sea, ¿cuál es nada más es una cuestión de socialización, es una cuestión de sentirte bien, es una cuestión estética, ¿qué te trae como persona? Claro. Yo pertenezco a una agrupación que se llama el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que en realidad lo que hace es buscar a jóvenes entusiastas que han entrado desde la fascinación, desde algún gusto por algo de la cultura coreana y lo han llevado a la investigación. Y a partir de aquí, distintos foros hemos acompañado trayectorias de varios jóvenes que han terminado haciendo su posgrado en Corea del Sur, trabajando en alguna empresa coreana, digamos, ya establecida aquí en México, y quienes, como les decía, están ahora siendo nuestros embajadores de la cultura a partir de las traducciones de la literatura, abriéndonos un espacio también a nosotros como académicos para repensar, releer con otra sensibilidad esta historia, esta cultura de la península. Buenísimo.
Pues no sé quién más Ahora se sí, alguien se va a A ver, animar. acá, De este micro lado. amarillo, ¿cuál Muy es tu bien. nombre? Mi nombre es Miguel. Recuérdanos, Miguel. Y mi pregunta es, ¿por qué ha tenido tanto éxito la ola coreana? Por esta sensibilidad, y algo que ya no dije, pero es que la historia del Hallyu es muy K-drama. Seguramente ustedes han escuchado como esta expresión, o no sé si la utilizan, ¿no? Como cuando decimos, ay, eso fue muy K-drama, como demasiada melodrama, unos personajes que están pasando con un montón de estragos para llegar, digamos, al éxito. Y como ya lo decía también Juan Felipe, ¿no? Venir de un país que en los años 60 pasaba por una serie de estragos muy complicados a estar, digamos, en esta escena global, no ha sido un camino fácil, pero sobre todo para las juventudes. Algo que muy pocas veces se explora es cómo el K-pop nació por una interrelación muy fuerte del espacio público. Y quisiera decirles por qué. Esta joven nación empezó con una serie de procesos de dictaduras en su establecimiento de la democracia. Y algo que estaba altamente reprimido eran las expresiones juveniles en el espacio público, el traer el cabello largo, vestirse de manera desalineada, de pronto tener ideas muy relacionadas a la izquierda, eran leídas como una amenaza pública. ¿Y en qué lugar se podía trabajar o disfrutar, digamos, esta a plenitud, digamos, su juventud? Eran en los bares y estos espacios de fiesta muy cercanos a los campamentos militares estadounidenses. Y con una presencia muy fuerte de soldados afroamericanos, lo que más se escuchaba era el hip hop. Entonces, las primeras bandas de K-pop empezaron haciendo rap y algo clave que es muy importante, el breakdance. Si las coreografías son tan rigurosas, tan impresionantes, es porque tienen una historia y una raíz con el breakdance. Interesante. Y una Bien, pregunta más de este tenemos lado. una más acá con el micro naranja. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Hola, Santiago. ¿Cuáles han sido los beneficios de las personas que se han subido a la ola coreana? ¿Qué beneficios han tenido? Bueno, pues para acá hablábamos como de un montón de habilidades, ¿no? De entrada, conocer un nuevo idioma, perfeccionarlo y trabajar o encontrar distintas opciones laborales. Otro nicho muy impresionante y que ha sido autogestivo o autodidacta han sido los fandoms que se dedican al subtitulaje, que con esta fascinación de estar viendo sus series y van saliendo episodio por episodio, se reúnen y les ponen sus subtítulos de manera artesanal, y esto ha logrado hacer que varias de ellas ahora trabajen para grandes producciones como Netflix. Entonces, este es un ejemplo de tantos, de los cuales esta fascinación ha tenido buenos frutos, digamos. Buenísimo. Tenemos una pregunta por más allá. de ese lado. Micro amarillo, Hola, ¿cuál es tu ¿cómo te nombre? llamas? Mi nombre es Ángel. Hola, Ángel. Cualquier cultura se podría esparcir, digamos, a tal forma que lo ha hecho la cultura coreana, si hace las cosas bien. Es una buena pregunta. Muy buena, y sobre todo Muy esa difícil. parte clave, ¿no? Si hace las cosas bien. ¿Qué será hacer las cosas bien? Sí, yo creo que, como mencionaba, la clave es la sensibilidad. Hay un sociólogo coreano-americano que me gusta mucho porque coincido con su mirada, que tiene un artículo conciso pero efusivo para responder tu pregunta, que dice, ¿qué es la K en el K-pop? Es decir, ¿qué le da lo coreano a esta industria popular? Y para él es esa atención a la sensibilidad de conectar con las emociones y sobre todo con distintas expresiones sensibles de la comida y de la expresión corporal en todas estas facetas artísticas. Entonces creo que si exploramos nuestra sensibilidad y cómo está conectada con nuestra historia, con nuestra cultura, y en un país tan rico, con una diversidad cultural tan vasta como la nuestra, creo que por ahí podría ser la clave para hacer las cosas bien. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Sergio. Muchas gracias. Un aplausote para Sergio, por favor. Gracias, gracias. Nosotros nos tenemos que Nos ir. tenemos que ir, Manuel. La verdad es que se fue el programa volando. Y bueno, muchísimas pero gracias. Gracias a todas y Coyoacán. todos. Gracias. Nos vemos la semana Hasta que la entra próxima. en Súbela a la Ciencia. Hasta la próxima.